por si acaso. Go it. Yo presento a Richard y si me caigo, Sí. bueno, estamos cerrando las 39ª Jornadas de Historia de la Iglesia del año 2021 y quiero dejar con ustedes a Richard Fairlier, quien va a exponer sobre estado religioso y financiero de las misas de fundaciones piadosas en la diócesis católica romana de San Felipe de Aconcagua, Chile, entre los años 1937 y 1957. Richard, tienes media hora para exponer y después los últimos 15 minutos para alguna conversación. Y si yo no... Sí, totalmente claro, de acuerdo. Se nos cayó. Sí quedó pegado, sí. Sí, está con el tema de la luz y todo. Ya, voy entonces a comenzar lo mío aquí. ¿Quieres compartir pantalla? No, directamente voy a hacerlo yo ahí, está bien. Antes que nada, saber que una fundación de obras pías era una costumbre en realidad muy difundida en las personas de alto rango social. En vida o al final de sus días, antes de fallecer, hacían un testamento y consideraban que era un acto de caridad hacer una obra piadosa, ¿ya? Generalmente se hacía de manera voluntaria, no había en realidad presión de ninguna parte. Estaban orientadas generalmente al sostenimiento material de las instituciones eclesiásticas, de los clérigos y del culto, y a veces también para mantener obras caritativas y obras de beneficencia en general. Estos testamentos se hacían a veces ante notarios y ante notarios civiles o ante notarios eclesiásticos. En el caso de San Felipe de Aconcagua se hizo bajo las dos fórmulas. Las razones más importantes que impulsaban a las personas a hacer donaciones piadosas eran primero por motivos religiosos, que eran bastante poderosos. Generalmente eran para poder comprender por un lado y también la creencia, ¿no?, que había de que su alma podía ser salvada. Habían obras de caridad que podían lograr la salvación eterna. Generalmente se hacía también la donación a propósito de algún miembro de la familia, una hija, por ejemplo, que ingresaba a algún convento, algún hijo que era sacerdote o que quería ser sacerdote, se le favorecía en el tiempo que estuviese esa obra piadosa presente. Y también había un tema de estatus social en el tema de la piedad. En el caso de San Felipe de Aconcagua van a estar estos tres motivos mezclados, ¿ya?, los que he nombrado. También dependía la fundación piadosa de cuánta era la intención y las posibilidades económicas del donante. Y si el donante era una persona natural o persona jurídica, porque hay también cofradías que van a estar también entre medio, ¿cierto?, haciendo alguna fundación piadosa. Dicho esto, paso inmediatamente al tema de nuestro tema ya en específico. Estas obras piadosas en la diócesis católica romana de San Felipe de Aconcagua, estoy en la primera parte en realidad de este estudio, fueron creadas entre 1858 y 1958, en un territorio eclesial no muy grande en realidad en fieles, como fue la diócesis. Mantenían la piedad y parte del servicio religioso católico. En esos años que he nombrado, la Iglesia Católica Romana en Chile sufrió diversos cambios, ella y también el país, con situaciones políticas y socioeconómicas bien adversas en algunos casos. Estamos hablando de las leyes, ¿cierto?, laicas de fines del siglo XIX, el tema de la separación Estado-Iglesia en el primer cuarto del siglo XX. En fin, había una situación tensa que tuvo que vivir la Iglesia Católica en más de alguna ocasión. Las misas de fundaciones para la gente para los feligreses, ¿cierto?, que hicieron y pidieron este tipo de acto religioso importante para ellos, tuvieron siempre una cercanía muy grande con la iglesia y por otro lado, la poca o gran cantidad de dinero era visto como un gran favor que se le hacía por un lado a la iglesia, un beneficio, y también se beneficiaban indirectamente ellos como feligreses.
La información que yo encontré estaba concentrada en algunas partes, en algunas piezas documentales, y en otras estaba disgregada. En algunas también estaban corregidas por los mismos responsables de esos datos. Esto nos permite de alguna manera deducir sin equivocarnos lo que realmente ocurrió, porque uno se va acercando a los motivos que tuvieron las personas, los fieles y también los religiosos, en sostener a sus párrocos, la pastoral misionera en general y la vida religiosa en San Felipe de Aconcagua, tanto en las parroquias como en diferentes lugares de misiones que habían en ese tiempo, entre el año 1937 y 1957. Lo más interesante de esto es que se consideraron las misas como servicio religioso por excelencia para salvar sus almas. Y también se destacaba la fidelidad a la Iglesia Católica Romana para realizar este tipo de obras. Los criterios metodológicos que yo tuve para poder aproximarme, ¿cierto?, a toda esta información que está en algunos casos concentrada y en otras disgregada, primero fue la separación Estado-Iglesia en el año 1925, luego el desmembramiento de la Arquidiócesis de Santiago de Chile y el consiguiente nacimiento de la Diócesis de San Felipe de Aconcagua en 1926. En tercer lugar, la inversión de montos surgidos desde las fundaciones piadosas y el surgimiento de algunas de estas antes de la creación de la diócesis mencionada, y en otros casos la creación de ellas en el periodo estudiado. Un cuarto criterio fue la permanencia de costumbres religiosas a pesar de la lejanía del cambio de siglo. Estamos hablando entre el año 1901 y 1937. Habían 36 años, ¿cierto?, de lejanía, pero eso no impidió de que las costumbres religiosas cambiaran. Se mantuvieron, todo lo contrario, ¿cierto? Y se acrecentaron, yo diría. Y la modificación de algunas costumbres seculares que van apareciendo, ¿cierto?, en la cultura, en el contexto religioso, ¿cierto?, que había, no cambiaba tampoco rápidamente. Inclusive esas costumbres seculares que había. En quinto criterio son la crisis económica de 1929 y sus consecuencias socioeconómicas. Estamos más o menos a 12 años de 1937 y eso tuvo de alguna manera una influencia importante. Y el sexto criterio, ¿cierto?, los diversos tipos de fieles y entidades religioso-pastorales que crearon sus propias fundaciones para llevar a la Iglesia aconcagüina y su vida religiosa. Hay que hacer, ¿cierto?, una salvedad también en todo esto. A veces solo se plantearon deseos de un feligrés en donar una cantidad determinada por el descanso de su alma. Quienes debieron realizar los vínculos con la Iglesia fueron sus herederos como legatarios. Había por un lado, ¿cierto?, una costumbre que estaba, ¿cierto?, en la sociedad de San Felipe de Aconcagua establecida, que se vivía, que se sabía, pero a veces los feligreses solamente lo plantearon como deseo y cuando morían no habían tenido más que quedó ese deseo, ¿cierto?, un poco en el aire, por así decirlo, y los legatarios realmente fueron los hijos, los herederos, ¿cierto?, los que tomaron ese deseo y lo pusieron por escrito en un momento determinado. En ocasiones solo fue de palabra, y se cumplieron la aplicación también de misas. Había un caso, ¿cierto?, donde no existía la fundación, pero sí se habían aplicado misas por persona o por instituciones, cosas que de repente ocurren aquí. Además, en la mayoría de las fundaciones, los capellanes realizaron misas fueron los párrocos, en raras ocasiones reverendos padres o religiosos de congregaciones u órdenes de San Felipe de Aconcagua o fuera de ella, fuera de esta diócesis. Las piezas documentales más importantes fueron Andes I, Casa de Ejercicios Capilla de Pucuro, Casitas Obispado, es el nombre que recibe el libro en su tapa, en su portada. Y aquí hay que hacer, ¿cierto?, un subrayado bien claro de los conceptos, y en cuyo manejo escritural, en ese libro, se ocuparon las diferentes fórmulas legales de fundación, censo, capellanía, legado y donación como sinónimos, sabiendo todos nosotros que son cada uno de ellos distintos, y cuyas firmas algunas se estamparon ante notarios civiles y otras ante la autoridad eclesiástica. Una segunda pieza documental fueron los libros primero y segundo decretos del Obispado de San Felipe. El tercero, libro mayor de fundaciones, y el cuarto, yo lo titulé como documentos varios sin catalogación, nombrados como papeles sueltos.
porque había bastante información dispersa en ese sentido en papeles sueltos del Obispado de San Felipe, y alguna correspondencia por ahí tanto del Obispado de San Felipe como del Arzobispado de Santiago. Le voy a explicar por qué pasa esto. Hay en esta primera parte, ¿cierto?, del estudio, alrededor de 30 y, digo al tiro el número exacto, hay alrededor de 34 fundaciones y que están, ¿cierto?, con los nombres de algunos feligreses, otros de nombres con sacerdotes de diferentes localidades de la diócesis de San Felipe de Aconcagua, y también instituciones como las cofradías, otra institución como las becas al seminario diocesano de San Felipe. Hay un censo que está por ahí que se habla del censo de indios, que venía de muy antiguo en la historia de San Felipe de Aconcagua. Quiero solamente referirme a algunas fundaciones para que te vean las características que tienen, porque en el artículo van a aparecer, en el estudio aparecen con mayor detalle. Solamente voy a nombrar. Hay que recordar también que las misas no son las que tenemos hoy, no son esas de ese tiempo, las mismas que hay hoy día, sino que eran misas en latín, en primer lugar. En segundo lugar, hay un tema también del valor de la misa que había en ese tiempo. Generalmente eran de 5, de 10 o de 20 pesos. No iban más allá que esa cantidad. Pero en otros casos, ¿cierto?, como la misa gregoriana, era de bastante valor. Solamente en un caso hay una tarifa con respecto a la misa gregoriana. Voy a nombrar solamente las fundaciones, voy a decir las cantidades de misa y la hora a la que estaba, ¿cierto?, dispuesta esta fundación. Por ejemplo, la fundación que se había fundado en el año 1858, precisamente el 18 de noviembre, en un testamento en Santiago de Chile, por dos feligreses, don Miguel Montenegro y doña Dolores Toro. Ellos hicieron el testamento pidiendo que los padres de la Recoleta Franciscana hicieran misas por ellos. Y el dinero con el que ellos fundaban, ¿cierto?, esta obra pía era para la misión, la vida pastoral y religiosa de Tierras Blancas, que es un territorio misional compartido entre las parroquias de Curimón y Santos Inocentes. Esto queda hacia el sector oriente de la ciudad de San Felipe en la actualidad. Tierras Blancas todavía existe como tal. Esta misma Fundación Montenegro Toro cambió con el tiempo el nombre a Fundación Tierras Blancas. Lo que no está claro es que si se creó una fundación nueva o fue la misma, ¿cierto?, de Montenegro Toro, que daba el dinero, ¿cierto?, a este territorio misional, pero que el censo anual permitía que el Arzobispado de Santiago enviara una cantidad establecida a San Felipe. Esa es una de las más antiguas y prometedoras que hay ahí en la zona. Luego está otra, por ejemplo, la Fundación Matilde Saavedra, que fue creada en la diócesis de San Felipe. Una misa mensual había que hacer por las misas se debían realizar por la señora Matilde Saavedra y sus padres y sus hermanos. La obra piadosa era mantención del párroco de Petorca, pero eso se había hecho en la ciudad de San Felipe. En 1939 los intereses eran 456 pesos que recibía directamente el párroco. Otra fundación era la de un sacerdote, que lo había hecho también en la ciudad de San Felipe, que era Ricardo Echeverría, y él había establecido que se hicieran 4 misas, que no eran para él en realidad, eran para doña Clara Montesolar, Juan José Echeverría, se va al tiro sabiendo que son sus padres en realidad, una misa por los obispos y clérigos fallecidos de la diócesis de San Felipe, otra misa por los fallecidos en el hospital de Putaendo. La obra de esta fundación de Ricardo Echeverría era mantención parroquial
de la parroquia de San Felipe, lo que hoy día conocemos como la Catedral de San Felipe. Durante el siglo XX, gran parte del siglo XX, se llamó parroquia y catedral al mismo templo, al mismo lugar donde está actualmente frente a la plaza, ahí en San Felipe de Aconcagua. Recibía 342 pesos de intereses la inversión que se había hecho en esta fundación. Luego está, por ejemplo, otra fundación, la Beca Abdón Cifuentes, de la ciudad de San Felipe, con 4 misas también. Una era por Abdón Cifuentes, otra por en el día de San Abdón, otra por Luz Gómez de Cifuentes y otra por Alfredo Cifuentes Gómez, que fue finalmente obispo, ¿cierto? Fue un eclesiástico importante en la historia de la Iglesia en Chile. Sabemos en principio que fue hecha por el mismo hijo de Abdón Cifuentes, que creó esta beca. Esta beca era para el seminario diocesano, esa era la obra piadosa que había. En 1940 los intereses de la inversión, ¿cierto?, que se había realizado en esta fundación eran 1.002 pesos con 48 centavos, de los cuales se supone recibía 940 pesos, ahí hay una observación, ¿cierto?, que hay que hacer, sin contar los 80 pesos de las 4 misas, cada misa valía 20 pesos, el servicio religioso, y en lo que estaba allí. Ahí hay una diferencia que después yo le explico más adelante en los temas de estudio. Hay otra fundación que es la del presbítero don Juan Agustín Figueroa, del Arzobispado de Santiago de Chile. No indica misas, sin embargo vamos a suponer de que están hechas para él, por su persona y también por su alma, más tarde, al fallecer. La obra piadosa era distribuir los intereses, ¿cierto?, de la inversión que se había hecho entre las parroquias Santa María, Santos Inocentes y Petorca, y los diferentes servicios religiosos que habían, por ejemplo, catecismo, convenciones de hombres adultos, reuniones de niños, etcétera, inclusive congruas de párrocos. Se contribuía con los 357 pesos que remitía el Arzobispado de Santiago. Esta fundación fue hecha en el Arzobispado de Santiago de Chile mucho antes que se produjera la escisión, ¿cierto?, la división de la diócesis de San Felipe. La cofradía, otra fundación era la Cofradía de Ánimas de Petorca. En la misma parroquia Petorca se fundó, ¿cierto?, esta fundación de Cofradía de Ánimas con 2 misas anuales. Y se supone que se pedía, ¿cierto?, por la misma cofradía. ¿Para qué estaban los intereses de esta inversión? Para contribuir a la congrua del párroco. Hubo un periodo en la historia eclesiástica de San Felipe que tuvo mucho problema entre el año 1927 y 1940, incluso bien avanzado la década del 40 con respecto a las congruas de los párrocos que no se pagaban como se debía. En un estudio del dinero del culto que hice tiempo atrás, mencioné eso en algún momento. Esto confirma lo que en realidad se había dicho en parte en ese estudio. En 1940 la inversión daba 256 pesos con 50 centavos directamente a la contribución de la congrua del párroco. Generalmente reciben entre 350 y 400 pesos de sostenimiento los párrocos. En 1955 la misma inversión había alcanzado un interés de 600 pesos total anual, ¿ya? En el fondo más del doble de lo que se había conseguido 15 años antes. Otra fundación es la Cofradía de Mercedes en Petorca, con una misa anual que había que realizar por la misma cofradía, la contribución era la congrua del párroco. Y imagínense, dentro de la misma parroquia había el interés de parte de los fieles, con 2 cofradías diferentes, de poder contribuir a la congrua del párroco, el sostenimiento. Era bien poca la inversión, pero en fin, era bien recibida. En 1940 los intereses daban 70 pesos. El monto, ¿cierto?, en total era 72. Esos 2 pesos que iban por la administración que hacía episcopal el obispado de San Felipe. Por eso no eran los 72 en total, sino que 70 solamente, que era el 5% en el fondo de administración episcopal, una pequeña comisión que había. En el año 1955 se propuso invertir 300 pesos más al capital inicial para que sea efectivo, es decir, no se perdiera en todo caso el capital. Por último, quiero nombrar, ¿cierto?, la Fundación Beca Mercedes Sánchez, que consideraba 8 misas anuales a 10 pesos cada una, que hay un cambio con respecto a otras misas, ¿cierto?
y que se debían rezar esas misas por Mercedes Sánchez, el nombre de esta señora feligresa allí. La obra eran becas al seminario. Esta fundación es re interesante porque en el fondo fue fundada en el mismo año en que se separó el territorio de la diócesis de San Felipe de Aconcagua del arzobispado de Santiago. Entonces había una preocupación de quiénes iban a ser los sacerdotes que iban a ser formados, ¿no?, en el seminario diocesano, y de qué manera estos sacerdotes tenían que estar involucrados en realidad en la misma diócesis. Entonces esta señora funda esta fundación, ¿cierto?, que se da y se pone como objetivo, ¿cierto?, becas para el seminario. El seminario recibía 1.842 pesos directamente de esta beca. Monseñor Berríos, obispo de San Felipe en 1940, renunció al porcentaje de administración y se lo entregó íntegramente al seminario, ¿ya? Finalmente, con el tiempo, ¿cierto?, en el mismo 1940, había subido a 1.934 pesos con 66 centavos lo que percibía, ¿cierto?, el seminario. Entre el año 1941 y 1955 ocurrió que la iglesia tuvo un pequeño cambio que hacer y ajustar las misas. A veces se hacía porque el dinero faltaba o simplemente porque la crisis económica, que después empezó a afectar también a Chile a fines de los 40 y durante la década del 50, especialmente a principios de los 50, poco antes que Ibáñez fuera presidente, no permitía en el fondo que las misas estuvieran con el mismo valor. Entonces se desajustó en realidad el tema del precio de ellas y subió, por lo tanto tuvieron que reducirlas. Pero también había un tema de que la iglesia de alguna manera hacía caso también a normas que venían de fuera. El 1 de agosto del año 41 se registró una comunicación del prefecto de la Sagrada Congregación del Concilio, por la cual autorizaba la reducción de las misas de cargas pías, ¿cierto? Entre otros acápites, su número 3 señalaba, y lo escribieron, ¿cierto?, en latín en esa época, y que yo lo voy a leer en castellano en este caso, lo tengo ahí en el estudio en latín, dice que la carta reservada, decreto de misarum reducciones, ¿cierto? Dice: la reducción de los ingresos de este tipo de fundación causa que su aprobación se registre por parte del ordinario sobre las misas, añadiéndose las cláusulas con plazos definidos, y revisar su conservación, ya que queda sometida por virtud de la obligación de informar de sus pasivos. Esto es llevar actualizado todos los datos para la satisfacción de sus propios ordinarios y fiscalizar las obligaciones de misas con cuidado y las razones correspondientes, si aún quedan, por la reducción obtenida. Es decir, se podían reducir a tal punto que podían incluso desaparecer, pero había que dar motivo del por qué desaparecían. Más tarde, en 1955, se volvieron a reajustar en realidad las cantidades de misa y los temas que habían de financiamiento, porque se revisaba eso cada cierto tiempo. Eso es lo que yo podría comentarles, para no tampoco cansarnos ni demorarme más. Estoy casi dentro del tiempo. Vamos a dejar estos minutos que quedan para lo que ustedes quisieran también preguntar. Estoy terminando un poco antes. Tú me dices ahí, Sergio, cómo estamos. Yo no tengo yo soy uno más de ustedes, no tengo el tema horario. Pero mira, a mí me surgen ciertas dudas. Dale. Del tema conozco súper poco, ya más o menos Sí. entiendo Congruas, entiendo más el tema desde la perspectiva actual, Sí. de lo que se cobra para hacer una misa, cuánto puede costar, por ejemplo, un matrimonio, y cuánto hay que darle al cura por hacer la misa, todo eso. Pero, así como tú nombras los datos que se obtienen de que esta señora dejó este dinero para esto otro, Claro. ¿cómo se llevaba ese recuento? ¿Eso estaba en libros contables? Porque hoy en día, por ejemplo, un cura puede Buena pregunta, sí. recibir 5 millones de pesos y nadie tiene idea a quién lo recibió. Oh, yo vi tantas cosas con respecto al Cali en los años
80, no te voy a decir nada, porque hay unas parroquias ahí, incluso la del Sagrario. Mira, la verdad que lo que primero hay que decir que los curas en general son malos contadores, son malos administradores. Lo segundo es que hay algunos borrones en las piezas mismas documentales, entonces yo pongo lo que dice la palabra debajo de lo tarjado del borrón que se alcanza a ver y lo que realmente se puso luego. No llevan libros contables como tal, sino que ponen toda la información y la van acumulando. Entonces tú tienes que ir sacando a partir de lo que dicen, tú vas sacando y vas poniendo en forma ordenada. Yo tengo un Excel, entonces ahí voy poniendo, por ejemplo, que lo estoy leyendo aquí, son 34. Espérenme un minuto. Lo que pasa es estar en la casa, esto cuando uno tiene que estar en 1000 temas. Entonces, lo que ocurre es que siendo ellos tan prolijos en algunos aspectos, por ejemplo, recibir bonos, voy a decir algo, estoy leyendo aquí directamente. Fundación Froilán Avendaño, que no la nombré para nada, estoy nombrándola recién ahora. 3.000 pesos de capital. Administración episcopal no dice nada, vamos a suponer que es 5%, cada uno puede sacar el 5% ahí. Valentín Bruna, Chincolco, 6.500 pesos. 19,50 administración episcopal. Habría que después hacer un recuento, ¿no? De lo que ahí está. Presbítero Erasmo Moraga, Papudo. Presbítero Erasmo Moraga, Quilimarí. Presbítero Erasmo Moraga, Zapallar. 6.000, 6.000, 6.000. Administración episcopal, 18, 18, 18, que se supone el 5%. Réditos de 1939 a 1957, en términos generales, son 360 pesos. Réditos líquidos, es decir, lo que realmente recibía el cura párroco en la parroquia de Papudo, voy a dejar así como la primicia, sí, estoy solamente lanzando el dato, 342 pesos. Isaíra en el fondo es Isaíra, aparece en muchos casos el nombre Isaíra cada rato, Prado, Chincolco, 122.000 pesos. Los réditos fueron de 9.760 anuales entre el año 39 y 57, en términos generales. El valor de la misa era 20. Los réditos, fíjense los réditos eran en 1958 de 19.500 pesos, es decir, subió casi al doble en 20 años. Uno dice, parece que sí llevaban la cuenta bien, pero igual reducían misa. El valor de la misa en algunos casos cambió, en otros no cambió, simplemente se redujo porque querían reducirla. No hay un motivo así específico. Uno cree que o ya no estaban las personas que podían, no sé, alegar o pedir, solicitar alguna información, o simplemente lo hacían de buena fe, en realidad, a partir de lo que las normas les permitían. Hay un tema que es cierto que hay un desajuste económico importante a principios de la década del 50. Eso es un hecho acá en Chile. Y lo otro es que había normas tanto internas dentro de la iglesia chilena como del Sagrado Concilio, que venían de fuera, de la Santa Sede, que permitían que se hiciera esto. Pero en razón de que uno dice va a estar la reducción. Esas son unas preguntas que todavía estoy aquí estudiando, porque no hay algo así como definitorio. Lo otro que he descubierto es que a veces no se pagaba al cura párroco la congrua al día, entonces se pagaban después de 2 o 3 años y se juntaba toda la plata y ahí se le ponía, ¿cierto?, en sus manos lo que se le adeudaba. No había como un orden total. Y eso también da cuenta, por un lado, también de la honestidad hasta cierto punto, yo diría, no, sin equivocar, ¿no? De que los curas que trataban de llevar todo esto en orden eran capaces de todo lo que más pudieran para que esto estuviera al día. Y no se pagaba porque no habían tenido en realidad el dinero para hacerlo. Ahora, ¿cómo vivían durante ese tiempo cuando no se les había pagado? Bueno, imagino que había alguna limosna, había gente particular que yo solamente voy a mencionar otro caso, que lo mencioné en Dinero del Culto de San Felipe tiempo atrás, que es el caso de Maximiliano Errázuri, que él puso bonos, dice bonos solamente, y daban réditos de 6.000 pesos anuales entre 1939 y 1957. Este era el caballero que decía que mientras él más daba a los pobres, más Dios le regalaba a él, porque más bien le iba económicamente. Entonces
hay situaciones así como bien diversas. Hay todo tipo de instituciones y personas que están dando dinero a la iglesia. Eso es un hecho. Y que dan unos muy poquitos y otros muchos, y todo le sirve a la iglesia en un momento determinado. Pero hasta ahí es donde yo puedo definir y establecer lo que yo he leído y entiendo y he analizado. Lo Sí, otro ya son otras palabras, es un poco especular, pero no es porque la idea tampoco. yo encontraba difícil el tema de llevar los libros contables, si había una nomenclatura, Mm. quién controlaba eso, ¿te fijas? Porque hoy en día Sí, existe el sí, Cali y, sí, y se hace ese trabajo, pero igual de repente llegan donaciones directas por conocer caso por en otras Rancagua, vías, claro, por sí, conocer caso en Rancagua, donde AgroSuper, el dueño de AgroSuper le ya, daba un sí, sueldo al párroco de Lo Miranda, y era, no sé, pues 2 millones, 5 millones, directo al párroco. mensuales. Sí. ¿Esos 2,5 millones eran mensuales o al año? No mensuales, costó sacar al cura Oh, qué párroco de harto. Lo Miranda, Sí, sí, porque el señor Vial decía o este párroco o este párroco. Entonces, estuvo mira, muchos años allá y su sí, patrimonio personal creció enorme. Él mostraba la camioneta nueva. Entonces, sí, claro, obviamente no son los mismos tiempos que antiguamente. sí, Antiguamente hay que sí, pensar que muchos sacerdotes eran de familias pudientes, por lo tanto, si no podían ingeniarse la familia proveía, uno se imagina eso. exacto, Habían sacerdotes pro hombres que se la jugaban por toda la iglesia y los dineros que le llegaban iban distribuyendo a las personas, todo eso. Eso es claro. parte de la idiosincrasia, pero mi pregunta era eso, cómo se ordenaba, quién fiscalizaba eso. Esa era ¿Quién mi pregunta. fiscalizaba eso? Claro, mira, hasta donde yo he visto en San Felipe de Aconcagua era el propio secretario episcopal del obispo y en algunos casos el administrador, ¿cierto?, de bienes del obispado de San Felipe. Sale mucho a relucir un padre Guillermo ahí entre medio, que no me acuerdo en este momento el nombre, donde él firma y da fe de lo que se ha hecho, de lo que se distribuyó de Congra, por ejemplo, a los párrocos, o de cómo se distribuyó el dinero en otras instituciones. Pero más allá no hay. Me imagino que el obispo también intervenía en algún momento eh, y sancionaba, digamos, lo que allí estuviera. Como era un territorio también más pequeño, se podía manejar mejor también el tema del personal que hay. De hecho, hasta el día de hoy, el personal no es mucho que hay en el obispado de San Felipe. Es muy, digamos, acotado. Hasta el año 2019, 2018, sí, 2019, cuando fui a darme una vuelta, y la última vez el 2020, primer viernes de marzo del 2020, la última vez que me di una vuelta por allá, estaban las dos secretarias, una para los temas estrictamente pastorales y directamente del obispo, y la otra persona era más bien de tipo administrativa con respecto a la gente que venía de fuera para pedir algún certificado o alguna documentación o revisar algo, o atender a los párrocos que venían de la diócesis, pero nada más. Hay una señora de la librería donde estaban vendiendo algunos rosarios, algunos santos, en fin, pero no más. No es como el arzobispado de Santiago, que es mucho más grande, me imagino que en Rancagua debe ser algo parecido. Eh, no hay. Ahora, uno entiende también de que hay ciertas festividades religiosas que dan mucho más, tienen mucho más entradas económicas, ¿no? Ingresos pecuniarios que otras. Y eso está en todas las diócesis de Chile. Hay unas fiestas que son mucho más fuertes, mucho más grandes que otras. Así que me imagino que para las fiestas de los apóstoles, eso no sale mencionado, por ejemplo, ahí en los libros, tienen que haber habido los días del santo patrono de las parroquias o del calendario cierto litúrgico, tienen que haber habido mucho más entradas, pero eso no está establecido, por lo menos hasta los libros que yo he visto no lo están. Y en los papeles que estaban disgregados aparecían más bien notas que eran como simpáticas, eran como coloquiales. Había como mucha cercanía entre los párrocos, entre las personas. De hecho, hay una tarjeta de Monseñor Berríos que le agradece a uno de los sacerdotes el poder tener la posibilidad de poder cooperarle, y también les pedían a veces de vuelta dineros que les habían entregado de más. A eso me refiero de repente también con un poco de mala administración, porque se equivocaban y daban plata de más.
habían ventas, por ejemplo, de estampillas del dinero del culto, estampillas por el seminario, que eran estampillas en el fondo del culto. Entonces a los documentos de iglesia se les ponían un pequeño impuesto, entonces la gente pagaba eso. Y se le ponía al documento el impuesto correspondiente, lo que en el fondo la donación que hoy día se hace en las parroquias cuando uno va a pedir algún documento. Esa parte está ahí, eso. No, entretenido tu tema. Yo en pregrado ¿Ya? entré por el lado de testamentos, donde la gente va diciendo Sí, yo doné para la iglesia y todo eso. Perdón, me imagino que no sé si quizás alguien más, tienen sí, preguntas, Pilar sí, y Roberto. Roberto, sí, María Angélica, no sé, los que quieran, o comentarios, no sé. Bueno, yo agradecer el tema, sí, primera vez que escucho, digamos, acerca de los dineros, que siempre es Los un tema dineros, delicado. sí, es Siempre está delicado, es delicado, sí, no es tan sumamente, sí, fácil. sí, Y me hacía sentido, aquí yo vivo en Curicó y cerca hay una parroquia, y sí, justamente el otro día el sacerdote fue fundada ya, como en la década de los 40. Decía que siempre nombraban en la misa a a quien los había bienhechores, dado el dinero. Sí, y era una ya, bienhechora, una fundadora. Ella no tuvo mira, hijos, nada. Entonces, con ese dinero que ella donó, se construyó la iglesia, pero también todo el barrio. Todo el mira, sector de acá, ya, todo, claro, todas las calles llevan nombres primos de ella, nombres derivados de su apellido, etc. Y toda la zona está con nombres de los papas, por ejemplo, que ella era muy beata. León XIII, Pío IX, etcétera, etcétera. Entonces, es curioso porque, claro, su donación no fue solo a la iglesia, sino que se extendió al al urbano, núcleo, digamos, ¿cierto? Al urbano, sí, claro. de Curicó, y nadie lo sabe, Mira, digamos, y qué sabe el bonito, nombre de sí. ella, sí. Sería Eso habla interesante bien ver de el ella, tema claro. sí, de las fundadoras, porque muchas veces varias mujeres adineradas, y también de monasterio, no también sabemos las familias Suber casó con el monasterio de las Condes, etc. Entonces, Sí, estas mujeres que no solo sí, llamaban a estas comunidades, sino que mantenían económicamente, ¿no? Suena muy bíblico, como las viudas, digamos. sí, sí. Muy levítico por lo demás, sí. Hay una, hay una conciencia de parte del católico que es feligrés y que es pudiente, y del que no lo es tanto también con respecto a cooperar y contribuir a la iglesia. Yo no sé, lo cierto es que don Fidel Araneda más de alguna vez me dijo a mí en persona, y conversamos de este tema, el chileno no tiene costumbre de cooperar. Don Ramón Munita Izaguirre me dijo a mí en persona, cuando lo visité ahí en calle Rancagua, el obispo más viejo del mundo, en esos años me dijo, el chileno me dijo así, lo tengo grabado, es mano de guagua, es mano apretada, no da, y que daba solamente sacos de papa, porotos, chanchitos, porque fue obispo de Puerto Montt. Yo me reía mucho con eso, era muy coloquial don Ramón Munita Izaguirre. Entonces, no, que no tenía la costumbre en realidad de cooperar. Por lo mismo es que tampoco hay gente que se dedique al tema, por ejemplo, el 1%, es todo un tema de eso, y están medios callados, todo porque en realidad con el tiempo también ha bajado la cantidad de contribuyentes. Lo curioso es que de repente los pocos que quedan han dado más plata que antes, entonces como muy rara la situación. No hay como explicación de eso hoy día. Estoy hablando de Santiago, de una parroquia en especial, la parroquia Santa Ana, que conozco un poco más el caso cercano. La Transfiguración conozco de Apoquindo, conozco más cercano de los años 80. Vi los sacos de dinero por 4 misas al día domingo, por 4 domingos, un domingo, un mes cualquiera, octubre, noviembre sería, 16 millones de pesos sacaban aproximadamente. Eso me lo dijo la secretaria, doña Regina Iglesias, que en paz descanse ahora. Yo vi las bolsas de dinero, de monedas, mucha moneda, lleno de moneda, entonces estaba cansada la gente de contar ese dinero. Por 16 misas en el fondo, la misa de 10, 11, 2 y media y 7 y media de la tarde, el día domingo, por 4 domingos, 4 por 4, 16, sacaron alrededor de 16 millones de pesos. Unas misas daban más que otras. Estaba hablando fines de los 80. Pero va a depender mucho de la conciencia en realidad del católico. Esta siendo una diócesis pequeña hizo lo que mejor pudo. Yo creo que en el periodo este que estoy estudiando hay 34 fundaciones, no son menores. Y esta es la primera parte en realidad del estudio que estoy tratando como de abarcarlo, comprenderlo
poder hilar lo mejor posible esto, porque hay fundaciones de sacerdotes dentro y fuera de San Felipe, fundaciones de feligreses dentro y fuera de San Felipe, y fundaciones de instituciones como las cofradías dentro de la diócesis de San Felipe. 3 tipos de fundaciones que se dieron dentro de un periodo interesante de tiempo. No deja de ser menor. Sí, Cada uno poniendo la cantidad de plata que podía. Unos poniendo mucho dinero, demasiado, y otros poniendo muy poquito, pero está esa conciencia, eso es bueno. Roberto, ¿quieres opinar? Muy interesante tema. Me recordó un poco a lo que yo traté de entender y comprender de la época de la colonia, la época de las capellanías. Exacto. Claro, entonces me imagino que, y corríjame Sí, si claro. estoy demasiado equivocado, de que en el fondo esto es una continuación de aquella misma tradición que viene de la esa época de la tradición, colonia. esa costumbre, totalmente de acuerdo, sí. Por eso mismo decía, claro, que no se perdió en realidad esa costumbre, la gente la tenía como muy clara. Hay ciertas fórmulas que se mantienen. Esto dicho sea de paso, son primicias en realidad que voy a comentar ahora, ya para finalizar y redondear, en un estudio, en revisión de datos de la parroquia Santa Ana, descubrí unas fundaciones piadosas que se mantuvieron hasta los años 1970, 1975, que es harto. Y estoy hablando de fundaciones piadosas que se fundaron más o menos en el siglo XVIII, se mantuvieron gran parte del siglo XX, pasando por todas las vicisitudes de Chile, políticas, económicas, sociales, culturales, y que se mantenga en una parroquia tradicional como Santa Ana es harto. Pero eso es un tema que lo haré más adelante, no sé, algo por ahí hay. Pero es interesante, tal cual como dice Roberto, sí, costumbres que se mantuvieron. Nosotros tenemos en general la costumbre cuando se paga la misa, esa es como yo le llamo fundación temporal. Tú vas a la parroquia y le dices al secretario, oiga, pida por esta intención, le voy a dejar, ¿cuánto es lo que puede dar? Porque antes ponían un precio, ahora dijeron que no, el Papa dijo que no hay que ponerle tarifa, pero igual existen las tarifas. Ya, tanta plata. Eso es como una especie de fundación temporal que hacen los católicos lo hacemos en algún momento del año, cuando pedimos por nuestros seres queridos, en fin. Yo le llamo pequeña fundación temporal, porque queda ahí, no está escrita en ningún lado, pero todo se puede hacer. Lo otro interesante es que se hicieron bajo notario civil y también notario eclesiástico, estas que estoy nombrando yo de San Felipe. Eso. Bien. Okay. Agradezco, bueno, somos todos miembros del, Roberto también es parte de la Sociedad de Historia de la Iglesia. Yo agradezco solo porque la María José me dejó grabando nomás, pero agradezco la exposición, Richard, bastante buena, muy de peso, muy interesante también. Y yo me voy a ir a una reunión y no sé qué va a pasar con las 7 porque Marcial cierra, pero no tiene luz. Entonces no sé si va a haber un cierre o no. Pero todavía hay una... El mismo parece, yo me equivoqué, dice a las 7 cierre, nada más. No hay un link aparte. Sí, debe ser el mismo, pero yo creo voy a parar.